Hola, esta vez vamos a hacer una guía sobre el Condition Antiquary, ¿vale? Corta, rápida. La del Power Antiquary va a ser aparte porque hay unos conceptos que varían. Entonces vamos a tratar de hacerlo en dos partes, ¿ok? Bien, primero que nada, en el Condition Antiquary hay tres opciones disponibles, que son, bueno, las meta actualmente. Estamos hablando de lanza, de Daga Daga y de Cetro Daga. ¿De acuerdo? De esas tres, la más amigable para aprender esta clase es la Cetro Daga, porque es la más sencilla en términos de rotación en lo que vas a hacer de Cetro Daga, que prácticamente es presionar puro 3, ¿vale? Si lo comparamos con los otros, es un poquito más complejo los otros, y aparte que en algunas batallas se complica mucho hacer DPS. La diferencia en daño es prácticamente solo menos de un K, si no me equivoco, entre las tres. Así que no es worth comenzar con las otras. Si quieres solo migrar por solo 800, 900 de daño, bueno, bienvenido. Pero para comenzar yo recomiendo mucho aprender esta versión, que es más sencillo, ¿de acuerdo? El mayor daño que vamos a tener en esta clase en realidad es en el uso efectivo de los Fs, ¿bien? Que es lo que vamos a explicar. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito la clase, ¿de acuerdo? Como ladrón nosotros ya sabemos cómo funciona esto, pero vamos a ver netamente lo que viene, lo que es el antiquary, ¿de acuerdo? Entonces el antiquary nos va a habilitar utilizar nuestro F1, y con el uso del F1 nosotros vamos a tener una especie de tres cartas, por así decirlo, tres skills distintos en F2, F3 y F4, de los cuales son totalmente aleatorios. Bien, y ahí viene la dificultad de esta clase. La aleatoriedad va a ser de que nosotros tomemos decisiones dependiendo de qué es lo que más daño hace, en este caso como DPS de condición, bien, porque Power tiene otro concepto. Entonces, eso es lo primero, ¿de acuerdo? Entonces, los traits nos van a habilitar justamente, y el que más nos interesa en realidad es Combat High. Bien, cada vez que utilizamos el F1 nos va a habilitar este trait que nos da prácticamente 30% de daño y 20% de daño de condición. Nos interesa más el daño de condición, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso va a ir bajando. De los 10 stacks que tiene, va a ir bajando un stack cada 2 segundos. O sea, vamos perdiendo 3% de daño cada vez que va cayendo los stacks. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues evidentemente al usar el F1 es el momento en que tenemos que burstear todo lo que tengamos. Bien, va más o menos por ahí el concepto. Entonces, tener en cuenta que el Combat High es muy importante, tratar de lanzar todo el daño posible en los primeros segundos que tengamos el uso del usado el F1, ¿bien? Listo, entonces esta clase mucho de Trace no hay tanto que hablar, ¿de acuerdo? Más que nada hay que hablar de los skills principalmente, ¿de acuerdo? La build es la misma de Snowcross, esto no va a cambiar, esto lo vamos a mantener. No hay ninguna diferencia acá, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, primero que nada, necesitamos entender primero los Fs, ¿bien? Porque las habilidades adicionales, esto es un poco más sencillo. Vamos a explicar netamente los Fs del script. Entonces, voy a usar F1, ¿de acuerdo? Como ven, aquí se activa el Combat High y empieza a bajar poco a poco los stacks, lo cual va a hacer de que a medida que pase el tiempo empiece a hacer menos DPS, ¿de acuerdo? Indistintamente a eso, nos va a habilitar tres skills en la parte de arriba, que son los Fs que tenemos. Cuando utilizamos el F1 tenemos la posibilidad de utilizar dos de estos tres skills, ¿bien? Ese es algo que es necesario tener en cuenta porque la idea es usar los dos skills, ¿bien? Porque es lo que más daño hace el antiquary en realidad. Y en el caso del ulti, el ulti te habilita la opción de darte siempre 3 skills de forma aleatoria, ¿bien? Cada 3 segundos en un tiempo de 15 segundos, o sea, te va a dar un total de 5 skills, bueno, 5 barajas de 3 skills distintos, ¿bien? Y tienes que aprovecharlos, pero solo puedes usar uno, en vez del F1 que te permite usar 2, y no hay tiempo en que se van, ¿vale? Porque sí pasa los 3 segundos y te los va a cambiar por más que no hayas usado la habilidad. Entonces tienes ese lapso de 3 segundos, ¿para qué? Para pensar cuál usar, ¿bien? Porque eso es importante. Ahorita vamos a explicar cuáles son las prioridades de skills que tenemos que utilizar, cuándo sí, cuándo no, ¿vale? Y tienes el tiempo también
cuando se cruza con el F1. Y eso lo vamos a explicar ahora. Entonces, bien, tenemos tres Fs distintos, de los cuales vamos a tener que seleccionar cuáles son los que más daño hacen para lo que es daño de condición, ¿de acuerdo? Yo voy a poner acá en el video, en la parte de arriba, van a ver el orden de los skills que se deben tener y cuáles son los que más daño hacen, ¿de acuerdo? Para que lo puedan tener en cuenta. Bien, entonces la idea es evidentemente tomar la habilidad que más daño hace de daño a condición como prioridad versus las otras. Bien, hay habilidades que prácticamente no sirven cuando es daño de condición. Bien, entonces esas ni tratemos de utilizarlas cuando estemos utilizando los Fs. Bien, entonces vamos a tratar de explicarlos estos ahora puntualmente uno por uno. Bien, va a ser en desorden porque vamos a confiar en la aleatoriedad del F. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, la torreta de Cryptis. Bien, esta torreta es una de las habilidades más fuertes que tiene el daño de condición, porque cuando la colocamos, bien, vamos a infligir daño aumentado a los enemigos alcanzados por la torre. O sea, vamos a tener hasta un 15% de daño incrementado, ¿de acuerdo? Por eso es importante esto colocarlo donde esté el boss enemigo y tú estés cerca también de preferencia, porque tienes un alcance de 600. Bien, entonces todo el daño que tú hagas se ve incrementado por un 15%. Entonces eso es importante, aparte que hace un poquito de daño a condición, ¿no? Entonces este artilugio es muy útil. El siguiente es Cristal de Sol de Sefirita, o Sephiroth Sun Crystal. Este artefacto pues lo vamos a utilizar en caso ya no tengamos los otros artefactos de mayor daño disponibles. Bien, si por ejemplo el F3 es algo que no sirve para nada, pues podemos utilizar esto, ¿vale? Hace daño de condición, así que de todas maneras es útil, así que, pero no es de los mejores que hay. Bien, tira un dash. Bien, entonces ahorita vamos a verlos uno por uno. El caso del Chuck Shield o escudo Chuck, bien, es uno de los muy buenos que hay, ¿de acuerdo? Porque nos va a permitir utilizar iniciativa sin gastarla, ¿de acuerdo? Las habilidades de iniciativa no se van a gastar por cada skill que yo tenga disponible, cada stack que yo tenga disponible de esto. Entonces cuando yo lo uso me da 3 stacks, como ven en la imagen. Yo puedo utilizar 3 habilidades que gasten iniciativa sin gastar iniciativa. Bien, entonces ahí viene el concepto de parte de la rotación de esta clase. ¿Qué tenemos que usar? Prácticamente puro 3. Bien, 3 es el daño en esta versión de armas que más daño hace. Y no solo eso, que por el trait que tenemos donde está de esta manito, ok, lead attacks o ataques principales, pues vamos a hacer un 1% de daño por cada vez que nosotros gastamos iniciativa. En el caso del 3 me gasta 4 unidades de iniciativa, ¿no? Entonces, idealmente tenemos que tener siempre las 15 cargas de iniciativa, ¿de acuerdo? Esas 15 cargas de manera religiosa tienen que estar siempre activos, porque es un 15% de daño aumento que tenemos que tener, ¿de acuerdo? Entonces va a haber un momento que gastemos toda la iniciativa y poco a poco se va a ir bajando de 15 a 12 a menos. Entonces el escudo Chuck nos va a permitir gastar mucho más y hacer más daño, ¿de acuerdo? Entonces el escudo Chuck es muy útil. Vamos a probar esta vez otros. Bien, tenemos 2 nuevos. Con esto vamos a usar esto aquí para que vean cómo es. Pues simplemente un área debajo de los pies y aparece una torreta. El martillo exaltado es para prácticamente defensivo, no es ni siquiera daño de condición, es más daño power, así que en realidad no nos interesa para nada. Bien, hasta lo podemos skipear. Si aparece, simplemente no lo usan y listo. O sea, no sirve para nada esto de verdad. En algunas ocasiones, pues para Kiter tal vez te podría servir porque te puedes curar, ¿no? Pero de allí yo no recomiendo utilizarlo como DPS, ¿no? Mortero de Pavesas del Niebla es muy bueno, la verdad, muy bueno. Te coloca unos 5 stacks de una skill que cada vez que tú utilizas ya sea un ataque o
o el 3 de cetro, vamos a aplicar quemaduras. ¿Ok? Es una zona de área, ¿vale? Que por pulsos genera quemadura también, más los stacks que tú vas a tener, que por cada hit vamos a aplicar quemadura, ¿de acuerdo? Entonces estos de acá se stackean, y eso es algo muy importante, porque como les había dicho en el caso del script, cada 3 segundos va a cambiar nuestra baraja. Entonces si esto me aparece 2 veces, yo puedo utilizarla las 2 veces y se me van a stackear. A diferencia de la torreta de Cryptis, que no se stackea. O sea, yo lo coloco una vez y después de 3 segundos, por ejemplo, me vuelve a salir, me quedan 7 segundos del otro y lo vuelvo a colocar, me carga a 10 segundos, no me carga a 17 segundos, no. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las habilidades que yo puedo lanzar seguido, si es que es lo mejor que hay, ¿de acuerdo? Porque se stackea. Bien, vamos a probar otro. Bien, estos ya son repetidos, entonces vamos a utilizarlos para que vean. Este es el F4, un área que bloquea misiles, tengan cuidado. Y con esto yo puedo utilizar habilidades que gastan, miren, sin gastar ninguna nada de iniciativa, ¿ven? Ahí no gasté nada de iniciativa. Listo, este es el charco del F5. Bien, no me ha salido, ahí están las cargas, ¿vale? Cada vez que yo golpeo a un enemigo voy a gastar estas cargas. Listo, vamos a ver entonces. Ok, aquí tenemos dos nuevos. Bien. Este es muy importante, la arremetida de surfista forjado. Es uno de los daños más fuertes que hay en el daño de condición y también en power, ¿de acuerdo? Aplica mucha quemadura, pero tenemos que estar muy cerca del hitbox del enemigo, prácticamente adentro del hitbox, ¿bien? Más o menos la mitad de tu hitbox que esté dentro de la mitad de tu hitbox, por lo menos que esté tocando el hitbox del enemigo. ¿Por qué? Porque al inicio, si bien es cierto, deja una bombita, cada cierto intervalo voy a dejar más bombitas, y ahí indica un total máximo de 5 bombas. Entonces en ese lapso yo tengo que estar cerca del enemigo, porque si no las bombas no van a golpearlo y voy a perder muchísimo DPS. Por eso tengo que estar pegado igual. Yo sé, tenemos el cetro para el rango, pero es inevitable. Si voy a estar de melee, me conviene utilizar esto, ¿vale? Porque pega bastante. Si voy a estar de rango, ya no me conviene usarlo porque no voy a pegar nada, ¿de acuerdo? El daño de esto es de melee. Entonces, este es muy bueno. Bien, pega bastante. Para no reposicionarte mucho el hitbox del enemigo, puedes usarlo cerquita si deseas. Y esas son las minas que empiezan a golpear. Bien, en ese tiempo ahí están cayendo las minas y tienen muy poco alcance, así que tienen que estar bien de melee para que esto pegue. ¿De acuerdo? El siguiente es uno de los muy importantes para daño de condición, ¿de acuerdo? Para daño power no es tan prioritario, pero daño de condición sí. Y este se tiene que combinar con tus utilidades, ¿bien? Acá colocamos un holo bailarín, que lo que más nos importa de este es de que nos permite volver a utilizar prácticamente otra utilidad. Bien, o sea, nos lo reduce en un 80%, que prácticamente lo puedes volver a usar de nuevo después de unos 2 segundos. Y hace que burstee un daño brutal, ¿bien? Y eso lo aprovechamos ¿con qué? Con el veneno del antiquari, ¿sí o no? El veneno del TIF es lo que más daño hace en Ari, porque tus aliados lo compartes. Entonces, si yo utilizo el holo bailarín y utilizo el veneno va a cargar prácticamente en tiempo de, bueno, debería ser 6 segundos, ¿no? 80% de 30 es 24, pues sí, 6 segundos, ¿no? Entonces, es muy bueno para burstear. Pero, ojo, tiene un pequeño delay. Cuando yo lo coloco, después de un tiempo te aparece en tu barra de bendiciones, o bueno, bufos, este bufito. Bien, entonces tienen que esperar a que aparezca, porque si no esperan y utilizan su habilidad, van a perder el beneficio de esto. Bien, ahora, ¿dónde vale la pena usarlo? Pues bueno, en la rotación vas a gastar de hecho el veneno probablemente en algún momento y no lo vas a tener disponible, pues también lo puedes utilizar en caltrops, o bueno, en abrojos, o también en tu trampa. Bien, pero ojo, no para abrirla, sino para colocar tu trampa, porque si la colocas para abrir, no se recarga para colocar. Bien, y lo que más nos importa de la trampa es colocarlo. Entonces no tiene sentido utilizar abrir la trampa cuando tienes el holo bailarín. Ya trata de abrirlo antes de colocar el holo bailarín. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar el holo bailarín y voy a colocar mi veneno. Van a ver cómo carga. Aquí, ahí recién tengo el... Y miren, ve, 6 segundos para que cargue.
y le puedo volver a dar el team otros 6 stacks de veneno. Bien, obviamente no se stackean, así que ese tiempo de todas maneras de 6 segundos es más que suficiente para que con básicos gastes tus stacks de veneno y tu equipo también, y vuelves a aplicar veneno y tu DPS se infla por montón, ¿de acuerdo? Listo. Esas habilidades son muy buenas. Aquí ya volvemos a tener repetidos. Vamos a ver qué nos... Ok, esta es la otra habilidad que es más daño power, ¿de acuerdo? Para daño power sí es muy importante. Y para alguna habilidad específica que se vaya a utilizar de la power, si no, no sirve. Pero en daño condi pues no es tanta prioridad, ¿de acuerdo? Ahora, si está disponible y no te queda otra cosa, lo podemos utilizar, bien, pero tener en cuenta primero que hay que esperar a que se castee, ¿vale? Ese es el primer problema, que tienes prácticamente 2 segundos canalizando la habilidad sin poder cancelarla prácticamente. Y que cuando lo termines de castear, pues te va a habilitar el triple bolt, que, perdón, es el ataque cuando te vuelves invisible del TIF. Bueno, vamos a colocar esto para volver invisible. Es este de acá, bien, que está bajo el Shadow Squall. Bien, ese ataque es más fuerte que lanzar el segundo o el tercer básico de cetro. Entonces, de cierta manera, si no tienes nada mejor, puedes usarlo. Pero recuerda que tienes que al menos esperar a que se casteen los tres, bueno, todos los ataques, porque lanza más de 3 ataques ahora que me acuerdo. Y cada uno aplica daño de condición, así que no está tan mal tampoco, ¿vale? Y obviamente tratar de gastar 3 a medida que estás lanzando esos básicos, ¿no? Entonces, utilizamos, ven, es mucho tiempo. Y ahí tenemos disponible, que lanza un montón de básicos. Y después lanzas tu habilidad 3 y luego vuelves a lanzar el 1, ¿no? Recuerden que esto es muy opcional. No priorizas utilizar esto. Esto es prácticamente cuando ya no te queda nada mejor. ¿Ok? Entonces creo que ya terminamos de explicar todos. Bien, sí, eso es todo. Entonces, tengan en cuenta lo del script. Bien, mire, si yo coloco acá el script, lo que va a pasar es lo siguiente. Mira, acá puedo usar 2. Bien, sin ningún problema. Ahora, si uso el script, solo puedo utilizar uno. Bien, desaparece. Tengo que escoger otro. Obviamente este es mejor. Acá tengo que escoger otro. Puedo usar este porque no puedo stackear este. Ahora ninguno de estos mejor es la torreta. Ahora puedo usar las bombas. Puedo utilizar el escudo Chuck porque este ya lo tengo activo todavía. Y ahí acabó, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, la prioridad de skills va a depender mucho de qué cosa ya tienes puesta. Bien, por ejemplo, si tú ya tienes colocadas la torreta o el camino de bombas, bien, que ya lo colocaste en el anterior loop del script, o sea, justamente antes te dieron 3 cartas, o bueno, 3 skills y usaste, por ejemplo, la torreta, y te vuelve a tocar torreta ahorita, no la priorices, prioriza otra habilidad por más de que sea más débil, porque termina siendo más DPS eso, ¿de acuerdo? Ahora, si fue después de 2 habilidades, y es la verdad la mejor que tienes, puedes agarrarla, sigue siendo mucho mejor. Bien, entonces la idea no es agarrar siempre el mismo, por más de que te toquen 3 bombas seguidas, no vas a agarrar 3 bombas seguidas, porque termina siendo más DPS colocar primero bomba, luego torreta tal vez, o luego otro, ¿de acuerdo? Entonces más o menos así es la prioridad de skill de esto. Ahora, en el caso del F1, pues te puedes demorar el tiempo que tú desees, ¿bien? Si por ejemplo, después de utilizar el script te salió la bomba y aún tienes disponible la bomba aquí activo, ¿bien? No te desesperes en usar el F2, porque recuerda que esto lo puedes tener para siempre. Así que espérate a que se acabe o que esté muy cerca de acabarse tu skill de bombas, que son 13 segundos, ¿vale? Y cuando esté ya por acabarse, úsalo recién esto. De esta manera vas a aprovechar y tener en el mayor tiempo posible el uso de las bombas. Eso te va a aumentar el DPS casi infinito. Bien, en el caso de esto lo puedo usar prácticamente de manera inmediata, porque como les comenté, esto se estaquea, así que no hay ningún problema. El escudo Chuck también se estaquea, así que no hay ningún problema. Solo tengan en cuenta en el caso del uso de las bombas, de la torreta, bien, que no deben estar estaqueándolas, sino tratar de colocarlas y que duren la mayor cantidad de tiempo posible. Bien, eso va a ser la diferencia en el DPS que vas a hacer, ya, porque si no está complicado hacer más daño con esta clase. Ok,
Listo, entonces, ¿cuáles son los conceptos de rotación? Esto es súper sencillo, ¿vale? Con esta clase. Lo que vamos a hacer siempre con el TIF es, bueno, el precasteo que siempre se hace inclusive con esta clase, bien, que es la trampa. Una vez recargada la trampa para volver a usarla dos veces, vamos a utilizar Caltrops. Usas la trampa, colocas tu trampa y presionas el F1. Cuando presiones el F1, todavía no uses el veneno, ¿de acuerdo? Escoge cuáles son tus tres mejores habilidades que te hayan tus dos mejores habilidades que hayan salido y úsalas. Bien. En el opening no se recomienda utilizar el rockero, ¿vale? Porque es 2 segundos y ahí pierdes todo el burst, ¿vale? Es mucho tiempo el rockero, no es worth. Entonces trata de utilizar lo más rápido posible las habilidades más buenas que hayan salido. Imaginemos que estas fueron las que salieron, pues yo me iría por el F2 y el F4 directamente. Utilizo el script, bien, y cuando utilizo el script me da tiempo de utilizar tres veces el 3, bien. Puedes utilizar 2 también, no hay ningún problema. Y ahí recién utilizas la habilidad del script. ¿Por qué no tan rápido? Porque pues tienes que stackear este try, recuerden. Bien, tienes que stackear este try a 15 y al inicio no los tienes. Entonces tienes que ir gastando el 3 para tenerlo. Y ojo, no presiones tampoco tanto porque si vas a ir a tu cuarto cuarto ataque del 3, se te va a ir los Fs del script, ¿vale? Entonces trata de, para comenzar, utilizar 2 veces 3, que es lo más seguro, lo más safe si es que tienes algo de lag o tienes packet loss como me ha pasado a mí. Y utilizas uno de los Fs, que sea el más importante. Luego lo usas y sigues gastando el 3. Siempre gasta el 3, ojo en tu opening. Gasta todo lo posible el 3. Luego tus básicos van a caer, sí, no importa que los canceles, la verdad. Algunos dicen, no, si es necesario usarlos todos. Mira, sinceramente la diferencia de DPS es prácticamente muy baja. Así que no te preocupes en que caigan tus 3 básicos, tu segundo, tu tercer básico caiga completo. No te preocupes tanto por eso. Preocúpate más por el uso de tus Fs de manera correcta y que no te pierdas ninguno. Porque te pierdes alguno y vas a perder mucho DPS, ¿de acuerdo? Entonces eso, gastas 3 a cada rato, escoges después de 3 segundos tu siguiente skill de F que sea el mejor para ti, que más daño haga o que ya no lo tengas, bien, porque si utilizaste, por ejemplo, torreta en tu primer loop del script, tu segundo te sale torreta también, pues ya no uses torreta, agarra bomba, agarra escudo chuck, agarra holo dancer, agarra cualquier otra cosa menos la torreta de nuevo, ¿ok? Listo, sigues gastando 3, viene el tercer ronda del script y ahí si te sale torreta puedes tomarla si es que no hay nada mejor, bien, o puedes tomar otro skill, bien, y así, listo, se acabaron los 5 skills del script, ya vas a tener disponible tu F1, usa el F1 se usa off cooldown, ¿de acuerdo? Off cooldown se usa, si te tardas mucho en usar el F1, estás perdiendo mucho DPS, bien, entonces el F1 se usa apenas está disponible, lo usas, si quieres te aguantas a utilizar las habilidades si es que no tienes ninguna activa, ¿vale? Para esperar. Y tranquilamente simplemente ya luego presionas 3 cada vez que tienes disponible, presionas el 1, solito como automático lo recomiendo. Hasta que te vuelva a cargar el F1 y ahora sí ya tienes que combinarlo con el ulti de nuevo. Bien, ese es tu otro loop. Entonces, eso es la rotación, no hay más. No voy a mostrar más porque en realidad es así de sencillo. Vamos, bueno, por la primera parte. Entonces, esto sí, ¿vale? Es un pequeño tip. Cuando estén en batallas reales, bien, traten de usar el F1 antes. Obviamente tienes 22 segundos de recarga, así que trata de usarlo con mucho tiempo de antelación para no hacer esperar a tu equipo de que no me carga el F1, no, pues úsalo con mucho tiempo de antelación para tener 3 skills y estos los puedes precastear. Entonces esto te va a permitir hacer que tu burst sea muchísimo más alto de lo normal. Bien, obviamente en un benchmark en el golem no se hace eso, pero en batallas reales puedes hacerlo, así que en realidad esta clase pega mucho más de lo que se ve en el golem. Bien, listo, entonces vamos a usarlo como si fuera golem normal, no voy a precastear nada. Ustedes, como les digo, aprovechen de hacerlo en batallas reales. Entonces utilizamos la Q, trampa, F1, aquí escogemos y utilizamos el ulti y gasto 2 y uso el escudo chuck. Ahora puedo usar el F2 por ejemplo, que es bueno. Aquí ya no tengo otro, el F2 es mejor, el escudo chuck es mejor.
Ok, aquí el F4 es mejor. Y ahora que me acuerdo, me faltan bendiciones, no las coloqué. Pero bueno, más o menos así funciona. Evidentemente ya el F1 seguro habrá cargado porque tengo la Criat. Uso el F1. Y como ven, tengo de nuevo Holodancer. Aquí gasto el Holodancer. Bueno, ahí se tardó, pero bueno, gasta el Holodancer. Puedo colocar... Ojo, el Holodancer se puede stackear, así que puedo colocarlo sin ningún problema. Y luego coloco la torreta, ¿no? Y continúas. Entonces esa es la rotación. Igual les voy a dejar el video ahora para que puedan verlo y eso es todo. Ya luego haré un video por el Power Antiquary.